Estás solo en un bosque primordial. El aire húmedo y pesado como un susurro de muerte, el suelo cubierto de hojas que crujen bajo tus pies como huesos rompiéndose. De repente, una sombra colosal cubre el sol, y antes de que puedas gritar, alas membranosas baten como truenos, y un dragón vivo desciende del cielo, su boca llena de dientes como lanzas listas para desgarrarte. Y si te dijera que esto no es fantasía, sino la realidad de la Australia prehistórica, un continente donde el terror no solo venía de la tierra, sino del aire, del agua y de las sombras eternas, un lugar donde sobrevivir era un milagro sangriento. Quédate conmigo, porque lo que voy a revelar te hará cuestionar si realmente quieres conocer la verdad detrás de esta pesadilla olvidada. Viajemos al Triásico, hace 230 millones de años, cuando Australia aún formaba parte del supercontinente Gondwana, un vasto trozo de tierra donde los primeros dinosaurios comenzaban a levantar la cabeza en un mundo que todavía se recuperaba de la mayor extinción que la Tierra había visto. Imagina el olor a azufre volcánico flotando en el aire, montañas escupiendo lava roja como sangre hirviendo, y el suelo agrietado por terremotos que engullían criaturas enteras. Aquí, en lo que hoy es el Outback australiano, criaturas como los primeros protodinosaurios se arrastraban entre las sombras de bosques de helechos gigantes, sus ojos nerviosos recorriendo el horizonte en busca de depredadores que parecían salidos de un mal sueño. Piensa en un joven herbívoro, llamémosle Ora, un ancestro lejano de los ornitópodos, con piernas delgadas y un cuerpo que temblaba ante el más mínimo ruido. Eora pastaba en las orillas de ríos lodosos, el sabor amargo de hojas primitivas en la boca, pero cada mordida era una apuesta porque las aguas turbias acechaban cocodrilos ancestrales, con mandíbulas capaces de partir troncos por la mitad. El aire era caliente y opresivo, cargado de humedad que se pegaba a la piel como una segunda capa de miedo. Y por la noche, cuando la luna pálida iluminaba el cielo, los sonidos resonaban. Rugidos guturales de rahuizuquidos, depredadores cuadrúpedos con dientes cerrados, cazando manadas como lobos demoníacos. Eora sentía el corazón disparar, los músculos tensos, preguntándose si debía huir hacia las colinas áridas o esconderse entre arbustos espinosos. Pero el verdadero horror comenzaba cuando el continente se aislaba lentamente, separándose de la Antártida, creando un mundo donde la evolución tomaba rumbos oscuros, únicos, como si la naturaleza experimentara con el terror. ¿Sobreviviría Eora a la sequía que secaba los ríos, dejando cadáveres expuestos como advertencias? ¿O sería víctima de un depredador inesperado, algo que volaba desde los árboles como una sombra viva? A medida que se desarrollaba el Jurásico, hace 180 millones de años, Australia se alejaba más, sus costas bañadas por océanos que rugían con olas gigantes, y el interior se volvía un laberinto de bosques húmedos y pantanos traicioneros. El olor a descomposición llenaba el aire, hojas podridas mezcladas con la sal del mar lejano, y ahora evolucionado a algo como Mutaburrasaurus, un ornitópodo robusto de 7 metros, vagaba por llanuras donde el sol abrasador cocinaba el suelo durante el día, y noches frías traían heladas que quemaban como fuego congelado. Siente el dilema interno. Eora buscaba vegetación fresca, pero cada paso lo acercaba a valles volcánicos, donde cenizas calientes caían como nieve mortal, sofocando plantas y dejando el hambre como compañera constante. De repente, una ruptura en el patrón, huellas frescas en el barro, garras afiladas impresas como marcas de muerte. Era Australovenator, el cazador de las sombras, un terópodo de 6 metros con patas ágiles como las de un velociraptor, pero adaptado al terror australiano. Garras curvas que desgarraban carne con facilidad, ojos que brillaban en la penumbra y una velocidad que convertía la caza en masacre. Imagina a Eora paralizado, el sudor frío corriendo por su piel escamosa, escuchando el crujido de hojas mientras el depredador se acercaba, su aliento cálido cargado del olor de sangre fresca. Fósiles encontrados en Binton, Queensland, muestran huesos de presas con marcas de dientes que coinciden perfectamente con este monstruo, demostrando que no cazaba solo manadas de australovenatores, emboscaban rebaños, despedazando a los débiles en un frenesí de presas y garras. Eora escapaba por poco, corriendo hacia pantanos donde el suelo tragaba a los perseguidores, pero el miedo lo consumía por dentro, un conflicto eterno entre hambre y supervivencia. ¿Y si te dijera que, según el paleontólogo Scott Oldmore, Australovenator era como un T-Rex en miniatura, pero más ágil, haciendo de Australia un campo de caza donde nada era seguro? Esa cita resuena como advertencia, porque mientras en Norteamérica los dinosaurios luchaban en llanuras abiertas, aquí el aislamiento creaba trampas inesperadas, terremotos que abrían abismos,
Inundaciones que arrastraban todo al mar y pterosaurios primitivos lanzándose del cielo como flechas vivas. Avanzando a Cretácico, hace 100 millones de años, el horror alcanzaba su punto máximo, con Australia cerca del Polo Sur, un continente de inviernos eternos donde la oscuridad reinaba por meses, transformando bosques de coníferas en laberintos negros llenos de susurros y sombras. El aire helado cortaba como cuchillas, el olor a nieve mezclado con resina de árboles antiguos, y ahora representado por criaturas como Cumbarasaurus, un anquilosaurio blindado, se arrastraba por terrenos congelados, su armadura espinosa una defensa frágil contra el frío que penetraba los huesos. Siente la tensión crecer. Durante las largas noches polares, depredadores adaptados a la oscuridad emergían, ojos evolucionados para captar el más mínimo movimiento en la penumbra. Aquí aparecía Tapunjaka Sawi, el dragón volador, con una envergadura de 7 metros, un cráneo de más de 1 metro lleno de 40 dientes afilados como lanzas, volando sobre el mar Eromanga, un vasto océano interior que cubría partes de Australia. Imagina a Eora bebiendo en una orilla helada, el corazón oprimido, cuando una sombra inmensa bloquea las débiles estrellas, y el pterosaurio desciende, sus alas batiendo como vendaval, atrapando presas con garras que desgarran carne. Tim Richards, paleontólogo de la Universidad de Queensland, lo describió como lo más cercano a un dragón real que tenemos. Esta cosa habría sido bastante salvaje, lanzando una gran sombra sobre algún dinosaurito tembloroso que no lo escucharía hasta que fuera demasiado tarde. Eora sentía pánico, corriendo hacia cuevas donde el eco de rugidos resonaba. Pero el mar no era refugio, allí nadaban ictiosaurios como Platypterigius longmani, cuerpos aerodinámicos como torpedos, cazando en aguas frías con dientes que perforaban escamas. El continente temblaba con volcanes en erupción, escupiendo lava que iluminaba la noche como hogueras infernales, y tsunamis arrasaban costas, ahogando rebaños enteros. Los giros repentinos venían en forma de sequías súbitas, transformando ríos en desiertos polvorientos donde herbívoros hambrientos se enfrentaban entre sí, y depredadores como Australovenator aprovechaban el caos, sus garras dejando rastros de sangre en la nieve derretida. El aislamiento de Australia creaba evoluciones bizarras, dinosaurios con visión nocturna mejorada, piel más gruesa contra el frío, pero también dilemas crueles. Migrar al norte significaba enfrentar barreras oceánicas, quedarse implicaba enfrentar hambre y el terror de noches sin fin. Encontraría Eora esperanza en nichos escondidos, o el horror lo consumiría. Pero el clímax de la pesadilla se acercaba al final del Cretácico, hace 66 millones de años, cuando el cielo se partía con el impacto de un asteroide distante, pero cuyas ondas de choque resonaban por el mundo. En Australia, los inviernos polares se intensificaban con polvo global bloqueando el sol, transformando bosques en tumbas congeladas, el olor a podredumbre extendiéndose como plaga mientras las plantas morían y herbívoros como Eora se debilitaban, sus piernas temblando de hambre. Depredadores, enloquecidos por la escasez, atacaban con furia redoblada. Imagina a Tapunjaka, hambriento, zambulléndose no solo en peces, sino en cadáveres terrestres, sus alas desgarran del aire helado en un último acto de desesperación. El suelo se agrietaba con terremotos finales de la separación continental, volcanes explotando en erupciones que pintaban el cielo de rojo, y en el mar Eromanga, ictiosaurios chocaban en cardúmenes enloquecidos, mordiendo unos a otros en un frenesí de supervivencia. Eora, el último de su linaje, sentía dolores profundos, heridas de garras que ardían en él. Frío, el estómago vacío como un abismo, y el miedo constante de que el siguiente sonido fuera el fin. Fósiles raros, como los encontrados en la Innisfail Cove, Victoria, muestran huesos de pterosaurios y dinosaurios mezclados en capas de roca, evidenciando batallas finales donde nadie vencía. El horror no eran solo los depredadores, sino el aislamiento. Mientras otros continentes intercambiaban especies, Australia era una prisión evolutiva, donde el terror se refinaba en formas únicas, como anquilosaurios con espinas que apenas protegían contra lo inevitable. Y entonces, la revelación que te helará los huesos. El horror de la Australia prehistórica no terminó con los dinosaurios, se infiltró en la vida posterior, moldeando la fauna moderna en venenos y presas que aún aterran. Desde los pterosaurios voladores hasta lagartos gigantes como Megalania que heredaron el trono en el Pleistoceno, el continente lleva cicatrices de un pasado donde terror era ley. Y tal vez, en alguna sombra del Outback, ecos de esos monstruos aún susurran. ¿Te impacta esto? ¿Te hace admirar la resiliencia o temer lo que el tiempo oculta? ¿Crees que esto realmente ocurrió? ¿Que Australia fue un caldero de pesadillas donde incluso el cielo cazaba?
Si esta historia te dejó un escalofrío o una curiosidad que no te deja dormir, comenta abajo que te aterrorizó más, las noches eternas o los dragones voladores. Suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor de sumergirte en más secretos que el mundo olvidó. Comparte y sigue nuestro canal para más videos como este. Nos vemos la próxima vez.